Bueno, saludar a todas las personas que nos pueden estar viendo. Hoy día, desde la revista Confrontaciones, tenemos a un invitado especial, al dirigente del FETRAMIN, el compañero Cristian Cuevas, con el que hoy día vamos a estar conversando particularmente respecto del panorama del plebiscito y la posición de la y los trabajadores frente a este. Y bueno, obviamente también aprovechar de tocar un poco qué es lo que se viene para después, más adelante. Entonces, primero que todo, y para partir, compañero, lo primero que nos gustaría preguntarle es si usted considera, por ejemplo, que hoy en día el plebiscito es relevante para la clase trabajadora y por qué. ¿Qué es lo que está en juego hoy en día que puede ser importante para la clase trabajadora chilena? Primero, saludar este espacio de la revista Confrontación, este esfuerzo que hacen como colectivo para analizar, ¿cierto? Desde el pensamiento crítico, desde quienes buscamos las transformaciones y sobre todo ustedes que son jóvenes, que obviamente están comprometidos en los proyectos de cambio y sobre todo desde una perspectiva del mundo de las y los trabajadores. ¿Qué decirte? Creo que el plebiscito del 4 de septiembre es un hecho de una cuestión histórica y de primer orden para este ciclo que estamos viviendo. Y no hubiésemos llegado a este plebiscito o a conversar sobre esta vía constituyente si no es por las luchas de tanto y tantas que se expresó en el estallido, ¿cierto? En el estallido social del 18 de octubre, sino también tantas otras luchas anteriores que acompañaron, ¿cierto?, este proceso de cambio. Ustedes como estudiantes secundarios en su época, los trabajadores contratistas, forestales, los salmoneros, el mundo social, socioambiental, es decir, mucha lucha acumulada que fue la expresión del malestar, el estallido con todos sus desbordes, con todo ese remesón telúrico que vivió y sigue viviendo nuestro país. Por eso es de tal trascendencia este proceso constituyente y este plebiscito de salida. Porque aquí está en juego dos miradas de país, pues. Con las diferencias, por cierto, que se puede tener incluso del texto, lo que se avanzó, que faltó avanzar, por cierto, pero no podemos, tenemos la oportunidad histórica de colocar la lápida definitiva a la constitución pinochetista y neoliberal. Y eso es un tremendo paso hacia adelante. Y por eso es tan importante que ustedes, los jóvenes, que las y los trabajadores de nuestra familia, nos movilicemos y no somos actores neutrales en este proceso y en esta vía que tiene que ver con el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Para ir profundizando un poco en el tema, eh, a nosotros quizás lo que nos interesaría también es ir puntualizando, por ejemplo, cuáles pueden ser las reivindicaciones más importantes que quizás recoge o se expresan, más bien dicho, en este borrador, y particularmente pensándolo desde una posición desde la clase trabajadora justamente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, otros dirigentes o dirigentas reivindican, por ejemplo, el derecho a la libertad sindical o el derecho a huelga. Pero en este caso, justamente nos gustaría saber la posición de usted. Mira, yo quiero leerle a ustedes el artículo 47 de esta nueva constitución y sus distintos incisos. Dice, las y los trabajadores, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a la libertad sindical. Esto comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadoras y trabajadores ante él y los empleadores. El derecho a la sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente en cualquier nivel de carácter nacional e internacional, de afiliarse y desafiliarse de ellas, de darse su propia normativa, de trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención de terceros. Las organizaciones sindicales gozan de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar su estatuto en la forma que señala la ley. Se asegura el derecho a la negociación colectiva, corresponde a los trabajadores
las y los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de las y los trabajadores. Dice otros aspectos más. Entonces, eso es un gran avance. El dar titularidad a los trabajadores, el que efectivamente este marco coloque como en una tarea de primera orden el fortalecimiento del campo del mundo del trabajo y el tema de la negociación por rama por sector. Ahora, viene después el debate legislativo en función cómo la institucionalidad se va a ajustar a este marco de esta nueva constitución si se aprueba el 4 de septiembre. Y da la impresión que esta norma pasó como colada, parece que los empleadores no se dieron cuenta, ¿me entiendes? Porque no tuvo la misma reacción en relación, por ejemplo, a la nacionalización y la recuperación de soberanía sobre nuestra principal riqueza, el cobre y todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las cuestiones más profundas de nuestro, ¿cierto?, de nuestros ejes económicos. Entonces, en ese sentido, para nosotros, para los trabajadores contratistas del cobre, para los trabajadores que hemos batallado tantos años, estos puntos son sin duda fundamentales para fortalecer el rol de los trabajadores y esta debilidad que tenemos hoy día a la hora, ¿cierto?, de equilibrar la balanza. Porque el primer paso para disminuir la brecha de las desigualdades sociales pasa por fortalecer la negociación colectiva y el rol de los trabajadores. No basta las políticas públicas en un aspecto, ¿cierto?, de las protecciones sociales, sino también tiene que ver cómo le damos más poder a los trabajadores. Y en síntesis, una constitución, ¿qué es lo que es? No es más que la distribución del poder. Entonces, en ese sentido, hoy esta constitución abre espacio, no va a resolver los temas de fondo, pero abre un paso deseado por años por parte de los trabajadores y sacarnos, ¿cierto?, la constitución pinochetista, la constitución que obviamente despojó de los derechos de las y los trabajadores. Por eso es contradictorio pensar que trabajadores piensen que hay que rechazar, cuando lo que esto hace es darnos más poder, pero obviamente ese poder se construye a la medida que también tengamos fuerza, y esa fuerza también hay que construirla. Sí, bueno, ahí yo creo que usted nos dio el pase clave, así que vamos a pasar a una pregunta importantísima que justamente yo creo que eh, varios dirigentes con los que hemos podido conversar lo han comentado, por decirlo así, que no está fácil la situación entre la y los trabajadores justamente, o sea, hay contradicciones, por decirlo así, hay una confrontación dentro del campo de los trabajadores y no está resuelto, por decirlo de algún modo, que todos vayan a votar por el apruebo finalmente. Entonces, un poco preguntarle a propósito de eso, ¿cómo lo ha visto usted particularmente en el sector de la minería? Y también si lo puede comentar desde otros sectores, yo me imagino que usted también puede tener conocimiento también de lo que pasa en otros rubros o ámbitos donde justamente se desarrolla la clase trabajadora. Mira, yo tengo una mirada, primero, estamos trabajando para que gane la prueba. Y estamos trabajando no de una cuestión discursiva. Yo soy muy crítico de que en general hay mucho debate en redes, hay mucho like, pero el like no va a resolver el tema de la disputa política. Y esta es una disputa política en función de un interés superior que tiene que ver con el país, con el Estado, con el Chile que queremos construir incluso desde la perspectiva de las izquierdas. O sea, una izquierda que no disputa el poder no es izquierda, pues. Entonces, en ese sentido, no, esto no quiere decir que esta constitución es de las izquierdas. Esta es una constitución que es un avance en el camino democrático de la profundización de la democracia. Y lo que yo miro y observo, yo la verdad que salgo casi todos los días puerta a puerta, acá en la provincia de los Andes, particularmente los Andes, y andamos un equipo pequeñito, o sea, reducidos. Entonces yo digo, ¿dónde están todos los que dicen like? ¿Dónde están los
centenares de dirigentes sindicales que hay en esta provincia, que ante el llamado de la autoridad van a las charlas que la autoridad lo convoca, pero cuando tenemos que asumir esta tarea, que está refrendada en esta constitución, soy el único dirigente sindical que está en la calle. Hay otros compañeros que obviamente están acompañando el proceso y que están en otras tareas, pero en general yo no los he visto. Y eso me preocupa. Entonces el problema no son los trabajadores ni las trabajadoras, es la conducción sindical mediocre que tenemos en nuestro país, colonizada, neoliberalizada y colonizada ideológicamente por quien administran este poder económico, cultural, político. Entonces, cuando a veces nos quejamos que los trabajadores no quieren, no. Los trabajadores lo que les interesa es efectivamente tener confianza en que están liderando, las lideresas y líderes, y cuánto se puede avanzar en función de sus derechos. Cuando tú hablas con claridad, cuando interpelas, cuando formas, no debería haber esta dificultad. Y por eso tenemos un movimiento. En Chile yo digo que no hay movimiento sindical, porque cuando hay movimiento se mueve. Aquí lo que hay organizaciones sindicales, hay compañeros y compañeras que luchan mucho, por cierto, y que están haciendo esfuerzos, pero estoy hablando particularmente de lo que me toca observar acá en la región de Aconcagua. Contado con los dedos de las manos los dirigentes sindicales que están haciendo la pega de defender lo que está consagrado en esta nueva constitución y que es lo que hemos demandado por muchos años. Entonces yo tengo una mirada crítica y el problema tiene que ver con la conducción sindical que desde mi punto de vista está colonizada por la ideología ultracapitalista neoliberal. Sí, bueno, yo creo que ahí un poco, más que un poco, es re importante relevar el tema de la dinámica que se genera muchas veces dentro del sindicalismo y cómo justamente hay dirigentes y dirigentas que no necesariamente están justamente involucrándose en esta disputa política tan importante y que finalmente en vez de estar aportando a la construcción de una fuerza social donde estén o donde los trabajadores sean el eje central, por el contrario se restan o no forman parte de este proceso. Yo imagino o pienso más bien dicho que la relevancia también de este plebiscito es la oportunidad de aprovechar esta coyuntura justamente para instalar estos temas en las bases, los trabajadores de base, en los trabajadores de base que muchas veces como que no, para ellos estos temas a veces son como abstractos, quizás no se sienten tan interpelados. Bueno, evidentemente para ustedes es un tema, pues sabemos de su historia, del trabajo que ha tenido como dirigente contratista y de las dificultades justamente que tienen los trabajadores contratistas al momento de buscar una negociación sindical en mejores condiciones. Pero Bueno, bueno, ahí quizás para ir pasando a otro temita, a propósito un poco del mismo del tema de la prueba en realidad. Nosotros sabemos que dentro de la prueba hay distintas miradas, hay distintas fuerzas que se están moviendo al interior de este gran campo que viene a ser el apruebo. Entonces, un poco preguntarle qué es lo que piensa usted de este gran campo del apruebo, de estas disputas que se están dando al interior de este campo. Igual debiese ser la posición de los trabajadores finalmente dentro de esa pelea. No sé cómo lo verá. mira, primero decir que el proceso constituyente o esta convención que ha sido muchas veces ninguneada porque pareciera que en nuestro país está tan elitizada la política. Yo no digo que hay una clase política no existe, eso es un invento de los que hacen, hacen contrabando ideológico. Aquí hay una élite política, ¿cierto?, que defiende sus intereses. Entonces, cuando se hace esta convención con este campo, con estos constituyentes desbordados, que muchos no tenían, hicieron un caminar de aprender en las mismas batallas recientes, no había una experiencia, pero así es nuestro Chile, así es nuestro país. Por tanto, nos representábamos a nosotros mismos. Entonces, para mí, cuando hablan solamente lo ilustrado,
los abogados, los constitucionales, los constitucionalistas, siempre sospecho, sospecho de esa nomenclatura, de que ellos son los llamados, las llamadas a construir la institucionalidad del país. Y lo que hizo a partir de la revuelta social es que se expresaran las distintas voces de este Chile. Y eso yo creo que hay que darle un valor. Y yo conozco a muchos constituyentes que venían de distintas experiencias, que no tenían militancia política, que abrieron y se encontraron en ese espacio, pero si tú los ves hoy día, han hecho un crecimiento enorme en ese aprendizaje. Entonces, claramente que el apruebo tiene distintas variantes, miradas, observaciones. O sea, por cierto, esta constitución no es que de alguna manera supera el neoliberalismo, no es que vamos a cambiar de eje económico, que Chile se deje ser capitalista, no sé. Es una constitución que lo que hace es cierto, es recoger demandas sentidas, que tiene que ser una constitución, cierto, que se basa más bien en recobrar derechos que obviamente fueron arrebatados y que avanza en un tránsito hacia los cambios que son los anhelos de las mayorías. Y en ese sentido, el apruebo tiene esas distintas expresiones. Yo me reconozco desde las izquierdas y desde, en este caso, desde el campo del mundo del trabajo. Y en ese campo yo creo que uno tiene que construir fuerza propia. Pero esa fuerza propia no se crea en función del identitarismo, en función de un interés propio o del liderazgo en función de su interés personal, sino efectivamente que sea una fuerza que sea transformadora, que logre, que construya un relato para este tiempo y no de alguna manera de experiencias que vivimos los que tenemos más años caminados o los que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, que sin duda son lecciones en nuestra memoria histórica, que obviamente recogemos, la hacemos nuestra, pero entendiendo que necesitamos algo que ilumine para este tiempo. Y eso requiere de un esfuerzo de las izquierdas. Y eso requiere un esfuerzo también del mundo del trabajo, porque hoy día los chicos se mueven en un campo desconocido para las izquierdas y que no logramos tampoco permear ese mundo, ni siquiera encontrarnos. Entonces, esa diversidad que hay ahí también tenemos que saberla interpretar y por eso yo creo bienvenida la diversidad y la disputa, las propias contradicciones que tenemos y la propia disputa que tenemos al interior de los distintos bloques que están por el apruebo. Lo importante es que desde el mundo del trabajo, ¿cuánta fuerza vamos a construir? ¿Cuántos somos capaces de poder fortalecer las lideresas y líderes que están emergiendo? ¿Y cómo somos efectivamente las y los trabajadores un factor de cambio que hoy día nadie reconoce como un factor de cambio? O sea, hoy día 11 millones de trabajadores y trabajadoras, más de 11 millones de trabajadores de la fuerza laboral de nuestro país, a la verdad a nadie le interesa. A nadie le interesa. Entonces somos la mayoría, pero somos una mayoría que nos disputa políticamente, que nos disputa el poder y que obviamente cuando incluso ponemos a disposición a nuestros mejores cuadros para disputar la cuestión política, la verdad que lo preferimos de alguna manera apoyar a otros que, pues, que de alguna manera muchas veces van a estar en contra de nuestros propios intereses. Entonces, yo creo que esto hay que seguirlo dialogando, conversando, escuchando mucho y tratar de construir esas mayorías. Ahora esa mayoría no se construye desde los márgenes de la política. O sea, los márgenes son necesarios porque desde los márgenes tú puedes avanzar, pero necesitas tener una fuerza capaz de disputar la cuestión política y disputar el poder y no quedar subordinado a la élite, que es lo que nos pasa siempre, que finalmente ponemos la carne, ponemos la fuerza, ponemos el tesón, pero a la hora de distribución y de acumular ese poder, lamentablemente lo hemos ido entregando a sectores que finalmente no representan nuestro interés. Claro, bueno, yo creo que justamente, y lo digo también a nombre de la revista, para nosotros es la lucha política la cuestión central también para que los trabajadores puedan justamente acumular fuerza
y también ir construyendo formas de organización distintas que puedan ir rompiendo las barreras que le impone, por ejemplo, hoy en día las normativas sindicales actuales que reducen, por ejemplo, la organización de los trabajadores exclusivamente al nivel de la empresa. Entonces, claro, ahí es fundamental el tema de la disputa política, la disputa por el poder finalmente. Igual, ya para ir cerrando un poquito, que, bueno, no sé si tiene hay algo No, no, que... quería acotarte algo. Es muy importante lo que tú dices. Cuando yo digo, por ejemplo, que los dirigentes en general son muy leguleños, son muy subordinados a la autoridad, cualquiera sea, y no tienen esa vocación en general. Digo, hay compañeros y compañeras hermosos que hacen grandes esfuerzos y eso yo me encuentro con muchos de ellos y ellas. Pero el tema es que, de mi punto de vista, si tú tienes fuerza, unidad y capacidad de movilización, no hay institucionalidad que te ataje. Los avances de los trabajadores es cuando tiene capacidad de fuerza y movilización. Entonces, yo el otro día estaba en una charla que dan desde la Dirección del Trabajo a sus trabajadores. Yo tengo un respeto a muchos de ellos. Pero ellos, de alguna manera, cuando entregan la orientación, lo hacen en el marco de la institucionalidad, lo que se tiene. Entonces, el dirigente general que no se forma, que no tiene una perspectiva de clase, obviamente se queda con ese mensaje. Entonces, se inhibe de luchar más allá de ello. Y yo creo que eso nosotros tenemos que romper esas cadenas. Y en el caso particular de los trabajadores contratistas, te digo, muchos de nosotros se nos niega el derecho al trabajo, estamos en listas negras, dialogamos con las empresas, negociamos con las empresas, pero en general las posibilidades que los dirigentes sindicales, una vez que terminen su ciclo laboral en Chile, o sea, su calidad como dirigente, si es de batalla, si es de lucha, no tienen ni una posibilidad de trabajo. Y por tanto, por eso los dirigentes subordinados, los dirigentes, cierto, pro empresas son los que de alguna manera se mantienen por años en esas funciones sin generar ningún tipo de cambio. Pero yo soy un convencido que solamente la capacidad de unidad, la capacidad de lucha, la capacidad de una mirada política desde el campo del mundo del trabajo y sindical desde una perspectiva de clase es la que nos permite avanzar. Yo no creo en los discursos, no creo en los discursos que de alguna manera son repetitivos y que obviamente se convencen a sí mismos, sino eso no se dialoga, no se conversa y no se forma junto a las y los trabajadores. Esto debe ser una escuela, debe ser una cuestión pedagógica, debe ser una cuestión que ilustre en ese diálogo con las y los trabajadores y ahí se va construyendo esa fuerza. Disculpa si me extendí, pero... No, buenísima la acotación, pues compañero. En realidad, yo quería un poco ir cerrando esto. Bueno, nos quedan un par de preguntas, pero para nosotros un tema que es súper relevante es lo que va a pasar después del plebiscito, que usted ya se adelantaba un poco cuando hablaba de que no sabemos cuál va a ser la legislación, la forma que va a tomar esto finalmente de manera más específica, por decirlo así. Eh, para nosotros al menos ya estamos viendo un poco que todo hace presagiar de que vamos a los grandes acuerdos, a los acuerdos entre los partidos, los acuerdos por arriba, por decirlo de algún modo. Pero, pero bueno, preguntarle también cómo lo ve usted, obviamente, para aprovechar la instancia de conversar y un poco qué va a pasar con los trabajadores en todo esto, pensando que al menos nosotros lo que estamos viendo es que se le está desplazando justamente de esta escena política. Cada vez como que se trata de aislar más a los trabajadores de todo este escenario que se está armando. No por nada no se les invita, por decirlo así, a estos grandes acuerdos. O si se les invita son justamente en parte a estos dirigentes que muchas veces están, están un poco desconectados de estos grandes intereses de la clase trabajadora, de lo que está en juego. Entonces, eso, preguntarle cómo ve usted lo que se viene posterior al 4. Bueno, esperamos y espero yo que que gane la prueba.
y ojalá ampliamente, porque sería un golpe muy duro si ganara el rechazo, porque para algunos dicen, no, es que se va a abrir otra oportunidad, pero yo creo que un golpe a tantos años de lucha, a tanta lucha de nuestros pueblos. Entonces, las posibilidades de que si hay si gana el rechazo, las posibilidades de cambio, la verdad que no es que se van a abrir otros espacios, sino que se va a seguir con la involución en función del conservadurismo y de alguna manera de evitar cambios profundos para futuro, cambios en la profundización de la democracia. Entonces, por eso es una cuestión tan importante que nosotros y nosotras vayamos a votar, nos movilicemos y convenzamos al que no está convencido en estas horas, estos días que nos quedan. Ahora, ¿qué nos queda a los trabajadores después del plebiscito? Yo creo que tenemos una tarea, de mi punto de vista, pendiente, que es refundar el campo del mundo del trabajo y de nuestras principales organizaciones. No se puede seguir sosteniendo un sindicalismo timorato y subordinado. No se puede seguir sosteniendo organizaciones que son cascarones vacíos, que no tienen capacidad de movimiento, que no tienen, que los trabajadores y trabajadoras no se sienten parte de eso, de ese campo. Y de mi punto de vista, tenemos que hacer un esfuerzo que nos permite hacer un camino de refundación del campo del mundo del trabajo y de nuestras principales organizaciones centrales, digo yo, en este campo. Porque la verdad, en las condiciones que están hoy día son irrelevantes. Son irrelevantes, no le hacen sentido a nadie. Yo trabajo harto con el esfuerzo que hacen compañeros en la CAT, en la CUT y otros compañeros que hacen otro esfuerzo en otras centrales. Que hay una voluntad de fortalecer los espacios sindicales, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor que nos permita efectivamente dialogar, que nos permita reencontrarnos y que nos permita hablarle a los trabajadores de este tiempo. Porque si no, nos quedaremos con las militancias en términos de los partidos, que yo, la verdad, que yo soy militante también, pero creo que tenemos que hablarle a ese mundo mayoritario del mundo del trabajo que hoy día no se reconoce en ningún espacio, porque siente que las centrales dejaron de tener esa sustancia, esa capacidad movilizadora y ese sentido de mirar el país, mirar también a las y los trabajadores, mirar el campo internacional, donde los trabajadores y trabajadoras, las mayorías ampliamente precarizadas, necesitamos, cierto, tener respuesta a nuestras demandas. Y eso requiere de construir una matriz unitaria que permita dar un salto y que obviamente logre construir organizaciones que mantengan su autonomía y su independencia de cualquier gobierno, pero sobre todo que se reconozca en las y los trabajadores. Hoy día lo que uno ve es que lamentablemente, más allá de los esfuerzos que hacen distintos compañeros y compañeros, eso, la verdad, si tú preguntas en la calle, conversas con los trabajadores quieren organizarse, pero también quieren que sus organizaciones sean férreas defensoras de sus intereses y no finalmente actúen bajo las pautas de, de los intereses corporativistas o de los intereses de los gobiernos de turno y no en función del interés principal que son los trabajadores. Yo creo que, y tampoco los gobiernos, indistintamente de la opinión que uno puede tener de este gobierno, más cercanía, yo siento que los trabajadores tienen que mantener su independencia, sus organizaciones en función de sus intereses. Y las ministras y ministros de la cartera, en este caso trabajo, minería, por dar un ejemplo, la verdad que nosotros no somos sus subordinados, pues. Entonces, en ese sentido, tenemos un diálogo de iguales. En función de intereses, quizás muchas veces vamos a coincidir y en otras nos vamos a diferenciar. Y ahí necesitamos efectivamente de líderes y lideresas y líderes y organizaciones sindicales saneadas, con fuerza, con capacidad para disputar poder. O si no, ¿para qué? Si es para llevar la agenda de la CPC, llevar la agenda de los gobiernos, no tiene ningún sentido. Eso no quiere decir que uno no converse
con los empleadores, ni converse con los gobiernos, sino que tiene que ser también una posición de mayor capacidad de fuerza, y eso requiere efectivamente hacer un proceso profundo de refundación del campo del mundo del trabajo y principalmente de las organizaciones centrales, en este caso, que permitan hacer ese trayecto. Bueno, yo creo que en estricto rigor, claro, esa tarea de organización es una cuestión constante y que se arrastra también desde hace mucho tiempo. O sea, no es algo tan reciente solamente estas dificultades que tienen las y los trabajadores para organizarse y para ir construyendo un espacio de organización más unitario finalmente y que ponga en el centro de la cuestión sus propios intereses y resguardando su autonomía política. Esa cuestión es una tarea quizá como desde el nacimiento de la clase trabajadora que se interpela a sí misma en torno a eso. Bueno, ya en realidad para ir cerrando, para no extendernos mucho también, cosa de que no se haga muy largo esta entrevista, solamente darle la palabra y darle el espacio para que usted nos pueda decir cuál es la invitación que le hace usted a las y los trabajadores para estas próximas semanas que quedan previa al plebiscito y también dejarle la palabra por si quiere mencionar cualquier otra cosa. El micrófono es suyo, compañero. Primero yo agradecer infinitamente esta conversación, pedir disculpas porque mi voz no me está acompañando y tengo hartos problemas de salud a esta hora, pero no podía estar ausente de este intercambio con ustedes, del esfuerzo extraordinario que hacen como jóvenes y que sin duda estos espacios contribuyen mucho a la reflexión. Quizás lo que yo diga no todos lo compartan. Yo soy muy crítico conmigo mismo, con mi rol, con mis propios déficits. Pero esta es una oportunidad que tenemos y mi llamado principal que hago a las y los trabajadores y principalmente a los jóvenes, a que el 4 de septiembre tenemos que movilizarnos y movilizarnos en función de la dignidad de nuestro país, de la dignidad de nuestros pueblos y también pensar en nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, en los que forjaron esta patria. Que en ese sentido tenemos que tener una perspectiva histórica del proceso que estamos viviendo. La derecha, la ultraderecha, los neoliberales, eh, el poder mediático, ¿cierto?, de los medios de comunicación hegemónicos, han estado durante todos estos meses deslegitimar este proceso y han logrado colonizar amplios sectores nuestros que están confundidos, que necesitamos de arrebatar y hacer ese proceso que permita estos días y estos pocos días que nos quedan, revertir la situación, dar claridad. Y a los dirigentes sindicales, no basta con el like, compañero y compañera. Tenemos que hacer la pega con nuestros asociados, con nuestros sindicatos, con los dirigentes, porque no es aceptable que los trabajadores y trabajadoras de alguna manera opten por el rechazo. Nuestra tarea de estos días a los dirigentes sindicales, a movilizarnos, a hacer la pega. No basta con que levantemos nuestro pliego en función de nuestros intereses corporativistas, si no entendemos que esto es un proyecto de país. Serán otros y otras que conducirán el futuro movimiento sindical, que ojalá recuperemos esa capacidad de movimiento transformador. Y en esa tarea yo estoy bregando todos los días junto a mis compañeros de la Federación de Trabajadores de la Minería, junto a la mesa del subcontrato en Codelco y en alianzas también con otros sectores, en donde nos hemos encontrado con portuarios, con los trabajadores portuarios, con los pescadores artesanales de acá de la bahía de Quintero Puchuncaví, con los trabajadores también del retail, con los trabajadores de distintos campos del mundo, del sector público, de la salud, de los profesores, que nos reconocemos en este campo por los cambios y las transformaciones. Solamente decirle a usted, a los jóvenes, es por ustedes, es por las generaciones futuras que tenemos que ganar la batalla el 4 de septiembre. La lucha no termina ahí. Nuestra batalla va a seguir porque obviamente después hay que batallar para que
la institucionalidad del país se ajuste a esta nueva constitución, pero el solo hecho de derrotar la constitución pinochetista sin duda va a ser más esperanzador para los pueblos de Chile. Así que un abrazo, mucha fuerza, arriba las y los que luchan.